Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hablar sobre los sentidos, como lo es el gusto, el tacto y el olfato. Mi grupo está conformado por Marco Alcalá y mi nombre es Ginés Barajas. A continuación, mi compañero Marco le va a extender un poco más sobre la información, una breve instrucción de lo que vamos a hablar y ampliarles un poco más la información sobre estos sentidos. Mi nombre es Marco Alcalá, voy a hablar sobre el proceso sensorial. El proceso sensorial es la forma en que nuestro cuerpo recibe información del mundo exterior. Cada sentido tiene estructura específica que captan estímulos y los transforma en señales nerviosas que llegan al cerebro, donde se interpretan como sensaciones. Sentido del gusto. Dulce. El sabor dulce es detectado por receptores específicos para moléculas de azúcar. Salado. El salado es detectado por receptores sensibles a los iones sodio. Ácido. El sabor ácido es detectado por receptores sensibles a los iones de hidrógeno. Amargo. El sabor amargo es detectado por receptores sensibles a diferentes tipos de sustancias, muchas de las cuales son tóxicas. Umami. El sabor umami es detectado por receptores sensibles a los aminoácidos que se encuentran en alimentos como el queso y la carne. Estructuras fisiológicas y neuroanatómicas del gusto. Papilas gustativas. Las papilas gustativas son órganos sensoriales ubicados en la lengua y garganta. Receptores gustativos. Dentro de las papilas gustativas se encuentran los receptores gustativos que detectan moléculas del sabor. Nervios gustativos. Los receptores gustativos envían señales a través de los nervios gustativos hasta el cerebro. Corteza gustativa. La corteza gustativa es la región del cerebro que procesa la información sensorial del gusto. Transducción sensorial del gusto. Disolución de la molécula. Las moléculas del sabor se disuelven en la saliva. 2. Activación de los receptores. Las moléculas del sabor se unen a los receptores gustativos activando una señal eléctrica. 3. Transmisión de la señal. La señal eléctrica se transmite a través de los nervios gustativos. 4. Interpretación del sabor. El cerebro interpreta la señal como una sensación del gusto, incluyendo la intensidad y el tipo de sabor. Vía de la energía al cerebro. Primero, receptores sensoriales. Los receptores sensoriales de los diferentes sentidos detectan estímulos físicos o químicos. Segundo, transducción sensorial. Los receptores convierten los estímulos en señales eléctricas que se transmiten por vías nerviosas. Tercero, procesamiento cerebral. El cerebro recibe e interpreta las señales sensoriales, dándoles significado y permitiendo la percepción. El sentido del tacto. El tacto se encuentra localizado principalmente en el órgano más extenso de nuestro cuerpo, como es la piel. La piel es un órgano que recubre todo nuestro cuerpo y es la principal nexo de unión entre nuestro cuerpo y el exterior. Este sentido es fundamental para interactuar y percibir el mundo que nos rodea. El tacto permite a los individuos sentir la presión, la temperatura, el dolor y la vibración. Las estructuras tenemos acá el receptor de presión. Los corpúsculos de Pacini son sensibles a la presión profunda y las vibraciones. El receptor de temperatura, los corpúsculos de Ruffini detectan el calor y son esenciales para la percepción de la temperatura. El receptor de textura, los corpúsculos de Meiser, ubicados en la piel, son responsables de la sensibilidad al tacto ligero y la textura. Receptor del dolor. Las terminaciones nerviosas libres son responsables de la percepción del dolor, que es un mecanismo de defensa crucial.
Las estructuras fisiológicas y neuroanatómicas del tacto. Tenemos los receptores sensoriales del tacto. Estas son neuronas esenciales ubicadas en la piel que responden a diferentes tipos de estímulos. Las vías neurales. La información del tacto viaja a través de nervios periféricos hasta la médula espinal, donde se conecta con neuronas que la transmiten hasta el cerebro. La corteza somatosensorial es la región del cerebro que procesa la información sensorial del tacto, incluyendo la localización, intensidad y tipo de estímulo. Acá tenemos la transducción sensorial del tacto, tenemos el estímulo, la transducción, transmisión y percepción. El estímulo, como el contacto, como una superficie, activa los receptores sensoriales en la piel. La transducción es la energía mecánica del estímulo que se convierte en una señal eléctrica en el receptor sensorial. La transmisión es el impulso nervioso que viaja a través de neuronas hasta la médula espinal y luego hasta el cerebro. La percepción, el cerebro interpreta la señal como una sensación de tacto, incluyendo la localización intencional y el tipo de estímulo. El sentido del olfato. El olfato tiene la capacidad para oler, viene de células sensoriales esenciales especializadas llamadas neuronas. Esta neurona se encuentra en un pequeño trozo de tejido dentro de la parte de arriba de la nariz. Estas células se conectan directamente hasta el cerebro. Cada neurona olfática tiene un receptor olfativo. Tenemos el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es la primera estructura del cerebro que procesa la información sensorial del olfato. El receptor olfatorio son células sensoriales ubicadas en la cavidad nasal que detectan moléculas de olor. El nervio olfatorio, los receptores olfatorios envían señales a través del nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio. La amígdala es una estructura cerebral que procesa las emociones, relaciones con el olor. Tenemos las estructuras fisiológicas y neuroanatómicas del olfato. Tenemos el epitelio olfatorio. Este es una capa de tejido que recubre la parte superior de la cavidad nasal. Tenemos el cilios. Los cilios son proyecciones delgadas y móviles de las células receptoras olfatorias que atrapan moléculas de olor. Y tenemos también el bulbo olfatorio. Es una estructura del cerebro que recibe señales del nervio olfatorio. La transducción sensorial del olfato y generación de significado. Las moléculas del olor entran a la nariz y se disuelven con el moco que recubre el epitelio olfatorio. Las células receptoras olfatorias detectan las moléculas de olor y envían señales del bulbo olfatorio, que procesa la información y la envía hasta otras áreas, incluyendo la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Estas áreas del cerebro dan sentido a la información olfática, asociándola con recuerdos, emociones y experiencias previas, creando una percepción consistente del olor. Bueno, esto fue todo lo que pudimos hablar sobre estos sentidos. Espero que la información haya sido clara y podamos haber aclarado muchas dudas sobre estos sentidos. No sé si mi compañero Marco quiere agregar algo más. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañera. Pasen Gracias, buena tarde. Feliz tarde.